¿Alguna vez has sentido como si tu cuerpo guardara un misterio más grande de lo que el mundo podría explicar? Pues eso fue lo que me pasó a mí. Un día desperté con el vientre hinchado, con náuseas iguales a las de una joven embarazada, pero yo ya había pasado la edad. Ya era abuela de 4 nietos. Cuando conté que estaba encinta, todo el mundo se rió de mí, diciendo que eran cosas de mi cabeza, inventos de una vieja solitaria. Hasta mis propias hijas dudaron. Crecí en los años 60, en una familia de rancho donde la mujer casi no tenía voz. Me casé joven con Antonio López, un campesino rudo que me dio 3 hijos, pero también muchas noches de silencio y lágrimas. Nunca me separé porque en aquella época eso era peor que cualquier escándalo. Pasé la vida tragando en silencio, cuidando de los demás y olvidándome de mí. Después de que Antonio murió, pensé que mi destino era solo esperar el fin en paz, cosiendo y rezando. Pero al campo mexicano le gusta atormentar a quien piensa que ya lo ha vivido todo. Al principio pensé que era una enfermedad, un tumor, cualquier cosa. Pero en las madrugadas, cuando el viento del altiplano hacía crujir las tejas, oía un llanto. No eran cosas de mi cabeza. Parecía que un niño me llamaba desde dentro del vientre, implorando nacer. Fui al médico del pueblo, y él juró que no tenía nada. Volví a casa desacreditada, pero el peso en mi vientre solo aumentaba. Mi vecina, doña Refugio, una curandera de las de antes, me dijo que no era enfermedad de gente. Eso es un espíritu que quiere renacer a través de usted, Lala. Es una promesa antigua que se está cumpliendo. A partir de ahí, mi sufrimiento se convirtió en secreto. Los dolores venían en oleadas, como las contracciones que tantas veces sostuve en las manos de las madres. Lloraba sola, sintiendo que cargaba algo que nadie creería, hasta que, en una noche de septiembre, la más fría de mi vida, desperté sangrando. Corrí a mi cuarto y, sola, entré en un trance que no sé explicar. De mi cuerpo no salió un niño de carne, sino un destello de luz que iluminó toda la habitación. Era como si un alma hubiera sido liberada de mi vientre cansado. Al día siguiente, conté lo que pasó. Me llamaron loca, histérica, algunos incluso hereje, pero quienes estuvieron allí aquella madrugada lo juran. Los vecinos vieron la luz atravesando la ventana y oyeron un llanto que no pertenecía a ningún bebé de la calle. Hoy, 2 años después, todavía llevo la marca de ese milagro. Cuando camino por el mercado de San Juan, escucho murmullos, pero también recibo miradas de respeto. La comunidad no sabe si llamarme santa o loca. Antes de sumergirnos en el corazón palpitante de San Juan del Río, donde los secretos se tejen en el aire seco del altiplano y las verdades más profundas se esconden a plena vista, una pequeña invitación. Si las historias que desafían la lógica y tocan el alma son lo que buscas, considera suscribirte a nuestro canal. Así, no te perderás ningún hilo de esta y otras tapicerías que tejemos juntos. Ahora, permite que la neblina de aquella madrugada de septiembre te envuelva, pues es ahí donde nuestra historia realmente comienza. El dolor vino como una marea implacable, una memoria ancestral que su cuerpo de 67 años ya no debería conocer. Eulalia Ramírez, o Lala como la ciudad la conocía, estaba de rodillas en el suelo frío de baldosas de su habitación, el sudor pegando los cabellos grises a su frente. La única luz provenía de la luna menguante, una hoz de plata que cortaba la oscuridad a través de la ventana, proyectando sombras temblorosas en las paredes de adobe. Afuera, el viento de septiembre silbaba entre los cactus, un lamento agudo que parecía hacer eco del apretón en su vientre. No era un dolor común. Lala conocía los dolores. Conocía el dolor del parto, habiendo traído al mundo a sus 3 hijas y ayudado a nacer a docenas de otros niños en San Juan del Río. Conocía el dolor sordo del luto, que se había instalado en su pecho desde la muerte de Antonio. Conocía el dolor agudo de la soledad, su compañera constante en las largas noches. Pero este era diferente. Era un dolor con propósito, una fuerza expansiva que no buscaba destruir, sino crear. Sus dedos, nudosos por la artritis y el trabajo de una vida, se aferraron a la colcha de retazos que había caído de la cama. Un gemido bajo escapó de sus labios, un sonido que no era de sufrimiento, sino de un esfuerzo monumental. La presión en su abdomen, que había estado creciendo durante meses como una luna llena, alcanzó un clímax insoportable. Sus ojos se cerraron con fuerza. Ya no estaba en su habitación en Querétaro. Estaba flotando en un espacio sin tiempo, un vacío cálido donde el único sonido era el pulsar de su propio corazón,
y el llanto fantasma que la había atormentado durante meses. Sintió una liberación, no el estallido húmedo y terrenal de un nacimiento, sino algo etéreo, una ola de calor que se extendió desde su centro hasta cada extremidad de su cuerpo. Sus músculos, antes contraídos como cuerdas de guitarra, se relajaron de una sola vez. Exhausta, abrió los ojos. La habitación estaba bañada en una luz suave y dorada. No provenía de la luna, ni de ninguna lámpara. La luz emanaba del espacio frente a ella, flotando a un palmo del suelo. Era una esfera pulsante de pura luminosidad, silenciosa y serena, que calentaba el aire y hacía que las sombras danzaran en retirada. No había sonido, no había forma, solo aquella presencia incandescente y pacífica. En su corazón, Lala sintió una calma que no había experimentado en décadas. El dolor se había ido, el peso en su vientre se había ido, el llanto fantasma se había callado. Lentamente, como si tuviera miedo de romper el encanto, la luz comenzó a disiparse. No se apagó, sino que fue absorbida por el propio aire, desvaneciéndose en partículas centelleantes, hasta que la habitación volvió a su penumbra habitual, iluminada solo por la rebanada de luna. Lala se quedó allí, de rodillas en el suelo frío, el cuerpo tembloroso y vacío, el corazón lleno de una certeza imposible. Había dado a luz, no a un niño de carne y hueso, sino a algo que su mente de vieja partera aún luchaba por comprender. Había liberado una promesa. Para entender aquella noche de septiembre, es necesario conocer a la mujer antes de la tormenta. Eulalia Ramírez era una figura tejida en la propia trama de San Juan del Río. Con sus 67 años, su rostro era un mapa de veranos áridos e inviernos fríos. Cada arruga un camino que llevaba a una historia de parto, de consuelo o de una comida compartida. Sus cabellos, antes negros como la obsidiana, eran ahora una corona de plata, casi siempre recogidos en un moño apretado en la nuca. Pero eran sus manos las que contaban la historia más completa. Eran manos de partera, la partera del pueblo, manos fuertes, con venas salientes y piel curtida, que habían sostenido la vida en su momento más frágil y guiado a almas nuevas a este mundo con una firmeza gentil. Desde la muerte de su esposo, Antonio, hacía 5 años, la vida de Lala se había acomodado en un ritmo suave y predecible. Se despertaba antes del amanecer, cuando el aire aún estaba frío y olía a tierra húmeda. Preparaba su café de olla, endulzado con piloncillo y canela, y lo tomaba en el pequeño porche trasero, observando los colores del amanecer pintar el cielo sobre los campos de maíz. Su casa, pequeña y encalada de blanco con detalles en azul añil, era su santuario. Cada objeto tenía su lugar: las ollas de barro en la cocina, las fotos amarillentas de sus hijas y nietos en la estantería, la mecedora de madera que había sido de su madre. Su tiempo como partera activa había disminuido. La mayoría de las jóvenes ahora preferían los hospitales de la ciudad grande de Querétaro, con sus luces frías y médicos de bata blanca. Pero, ocasionalmente, una familia más tradicional o una madre en pánico en una noche de tormenta todavía llamaba a su puerta. Y Lala, con su maletín de cuero gastado que contenía hierbas, aceites y paños limpios, nunca se negaba. Creía que nacer era un acto sagrado, un misterio que la medicina moderna intentaba transformar en un procedimiento. Para ella, era una danza entre el dolor y el poder, y su papel era simplemente ser la compañera silenciosa de la madre. Sus hijas, Sofía y Clara, eran sus 2 mundos. Sofía, la mayor, era la pragmática, casada con un ingeniero, vivía en la capital, y visitaba a su madre con una preocupación que rayaba en la impaciencia. Le traía vitaminas, le medía la presión y hablaba sobre la importancia de mantener la mente activa. Clara, la menor, era lo opuesto. Artista, con el cabello siempre un poco despeinado y las manos manchadas de pintura, veía el mundo a través de una lente de espiritualidad y emoción. Era Clara quien traía incienso, hablaba sobre energías y escuchaba los sueños de Lala con atención genuina. Las 2 amaban a su madre, pero cada una veía a una mujer diferente. Sofía veía a una anciana frágil que necesitaba cuidados. Clara veía un pozo de sabiduría antigua. Ambas, sin embargo, la veían como una mujer cuyo capítulo principal de la vida ya había sido escrito. Estaban equivocadas. Todo comenzó de manera sutil,
un desarreglo en el ritmo familiar de su cuerpo. Fue una mañana de junio, el inicio de la temporada de lluvias. Lala estaba en el mercado municipal, un laberinto vibrante de sonidos, colores y olores. El aroma del cilantro fresco se mezclaba con el olor dulzón de los mangos maduros y el olor picante de los chiles secos. Negociaba el precio de unos tomates con un vendedor cuando una ola de náuseas la golpeó, tan súbita y abrumadora que tuvo que apoyarse en el puesto de madera para no caer. El vendedor, un hombre robusto llamado Héctor, la miró con preocupación. «¿Está todo bien, doña Lala?» Se ha puesto pálida como un fantasma. Lala forzó una sonrisa, haciendo un gesto con la mano. «Es solo el calor, Héctor. Este sol de mediodía ya no me sienta tan bien como antes». Pero no era el calor. La sensación era perturbadoramente familiar. Eran las mismas náuseas matutinas que había sentido 3 veces en su juventud. Un presagio de nueva vida. Lo descartó como un pensamiento tonto. Una mujer a su edad no sentía esas cosas. Debió haber sido el menudo que comió el día anterior. En las semanas siguientes, los susurros de su cuerpo se hicieron más insistentes. Las náuseas volvían en oleadas, generalmente por la mañana. Un cansancio profundo se instaló en sus huesos. Un deseo abrumador de dormir durante la tarde, algo que rara vez hacía. Y luego, lo más extraño de todo, su vientre. Al principio, era una hinchazón leve, que atribuyó a los gases o a la edad. Pero la hinchazón no cedía. Al contrario, su vientre, antes flácido y suave por el paso del tiempo, comenzó a redondearse, a adquirir una firmeza que no estaba allí antes. Empezó a usar sus blusas más holgadas, los vestidos que ocultaban la forma de su cuerpo. Sentía una vergüenza que no podía nombrar. ¿Qué pensaría la gente? Una viuda de su edad, con el vientre creciendo. La idea era absurda, grotesca. Se miraba en el espejo del armario, el vidrio manchado por el tiempo distorsionando ligeramente su imagen. Con la punta de los dedos, presionaba su abdomen. Estaba tenso, lleno. No era grasa. Era algo más. Una pregunta aterradora comenzó a formarse en el fondo de su mente. ¿Qué estaba creciendo dentro de ella? La primera explicación que su mente lógica, la mente de la partera, encontró fue la más temida: la enfermedad, un tumor. La palabra flotaba en sus pensamientos como un sopilote, sombría y agorera. Conocía a mujeres que se habían consumido por crecimientos malignos en el vientre o en los ovarios. La hinchazón, la fatiga, las náuseas. Los síntomas encajaban. El miedo, un nudo frío en su estómago, se convirtió en su compañero constante. Mantuvo su secreto bajo 7 llaves. No se lo contó a Sofía, pues sabía que su hija la arrastraría a una serie de exámenes y hospitales, convirtiendo su miedo privado en un espectáculo clínico. Y no se lo contó a Clara, pues temía el dolor que la noticia causaría a su hija más sensible. Así que sufrió en silencio. Cada día una batalla contra la creciente ansiedad y los síntomas físicos que se volvían más difíciles de ignorar. Una tarde, mientras deshiervaba su pequeño jardín de hierbas, un mareo la obligó a sentarse bruscamente en el suelo de tierra. El mundo giró, y por un instante vio puntos negros danzando ante sus ojos. En ese momento, la soledad de su lucha la aplastó. Ya no podía hacerlo sola. Necesitaba ayuda, una respuesta, aunque fuera la peor posible. Su primer instinto la llevó a buscar a doña Refugio, su vecina de al lado. Refugio era aún más vieja que Lala, una mujer pequeña y arrugada como una ciruela pasa, cuyos ojos negros aún brillaban con una inteligencia aguda. Era la curandera local, la poseedora de conocimientos ancestrales sobre tés, emplastos y rezos. Lala la encontró sentada en su porche, tejiendo hojas de palma. El aire alrededor de Refugio olía a copal y a manzanilla. Con la voz entrecortada, Lala describió sus síntomas, eligiendo las palabras con cuidado, refiriéndose a la hinchazón como una dureza en el bajo vientre. Refugio escuchó en silencio, sus ojos nunca apartándose del rostro de Lala. No hizo preguntas. Cuando Lala terminó, Refugio dejó el tejido de palma en su regazo y extendió la mano. «Déjame sentir, Lala». Dudosa, Lala permitió que la vecina la llevara adentro de su casa. En la pequeña habitación de Refugio, que más parecía una botica, Lala se acostó en la cama. Con una reverencia casi ceremonial, Refugio colocó sus manos secas y cálidas sobre el abdomen de Lala. Sus dedos, sorprendentemente fuertes,
Presionaron y palparon con la pericia de quien lee un texto en braille. Permaneció en silencio durante un largo tiempo, el rostro concentrado. Finalmente, retiró las manos y miró a Lala, no con lástima, sino con una profunda perplejidad. «Lala», dijo, su voz un susurro ronco, «esto no es enfermedad. No tiene el frío de un tumor, ni el calor de una inflamación. Lo que sea que esté ahí, está vivo, pero no es la vida que conocemos». Las palabras de Doña Refugio, en lugar de calmar a Lala, la sumieron en una confusión aún mayor. «No es enfermedad, está vivo». La frase resonaba en su mente, un enigma aterrador. Si no era un tumor, ¿qué podía ser? La otra posibilidad era tan impensable que su mente se negaba a formularla. Desesperada por una respuesta que tuviera sentido en el mundo real, el mundo de los hechos y la lógica, finalmente cedió y llamó a Sofía. La reacción de Sofía fue exactamente como Lala había previsto, una explosión de preocupación pragmática. En menos de 24 horas, un autosedán estaba estacionado frente a la casa de Lala, y Sofía salía de él con la expresión determinada de un general yendo a la batalla. «Mamá, ¿por qué no me dijiste nada antes? ¿Hinchazón? ¿Náuseas? Por Dios, podríamos estar lidiando con algo serio». Sofía no la dejó discutir. En pocos minutos, Lala estaba en el asiento del pasajero, camino a la ciudad de Querétaro, para una cita con un especialista que el esposo de Sofía había concertado. El consultorio del doctor Mateo era lo opuesto al mundo de Lala. Era un ambiente estéril, con paredes blancas, muebles de metal y el olor aséptico del alcohol. El doctor Mateo era un hombre joven, con gafas de montura fina y una actitud de eficiencia impaciente. Escuchó la descripción de los síntomas con breves asentimientos, tecleando en su computadora mientras Lala hablaba. Sofía intervenía constantemente, añadiendo detalles y usando términos médicos que había buscado en Internet. Lala se sentía como un objeto, una colección de síntomas a ser analizados. El examen físico fue rápido e impersonal. Presionó su abdomen con dedos fríos. «Es distensión gaseosa, probablemente. Común a su edad. El sistema digestivo se vuelve más lento». Luego vino el ultrasonido. Lala se acostó en la camilla. El gel frío esparcido en su vientre la hizo estremecerse. El médico movió el transductor sobre su piel, sus ojos fijos en la pantalla en blanco y negro. Lala contuvo la respiración, el corazón martilleando contra sus costillas. Miró la pantalla, buscando una forma, una sombra, cualquier cosa que explicara el peso que sentía. La pantalla solo mostraba los contornos grises de sus órganos internos. No había masa oscura de un tumor, no había el pequeño frijol palpitante de un embrión, no había nada fuera de lo común. El doctor Mateo limpió el gel con un trozo de papel. «Como sospechaba», dijo, volviendo a su escritorio. «No hay nada ahí. Sus órganos están normales para una mujer de su edad. El útero está atrofiado, como es de esperar después de la menopausia. Lo que usted está sintiendo es probablemente una combinación de retención de líquidos, gases y quizás un poco de somatización». «¿Somatización?», preguntó Sofía. «Es cuando la ansiedad o el estrés se manifiestan como síntomas físicos. Es muy común. Le recetaré un diurético suave y un ansiolítico. Y le recomiendo que encuentre un pasatiempo, que se mantenga ocupada». Sonrió una sonrisa que no llegó a sus ojos. El veredicto de la ciencia estaba dado. Todo estaba en su cabeza. El viaje de regreso a San Juan del Río fue tenso y silencioso. Sofía conducía con las mandíbulas apretadas, un pliegue de frustración entre las cejas. Lala miraba por la ventana, el paisaje árido del altiplano pasando en un borrón. Se sentía humillada, y peor aún, completamente invalidada. El médico la había descartado como una vieja histérica. El peso en su vientre, las náuseas, el cansancio, todo reducido a gases y ansiedad. Pero ella sabía, con la certeza visceral de quien habita su propio cuerpo desde hace casi 7 décadas, que él estaba equivocado. Había algo allí, algo que la máquina no podía ver. Llegaron a casa al atardecer. Sofía insistió en preparar un té de manzanilla, tratando a su madre con una delicadeza exagerada, como se trata a un niño enfermo. Después de sentar a Lala en la mecedora, Sofía fue a la cocina y llamó a Clara. «No vas a creer esto», dijo Sofía, la voz baja y tensa. «Llevé a mamá al médico. Se ha estado quejando de hinchazón, náuseas. Estaba aterrorizada pensando lo peor». Al otro lado de la línea,
La voz de Clara era pura preocupación. ¿Y entonces? ¿Qué dijo? ¿Está bien? Está perfectamente sana, Clara. Físicamente, al menos. Hubo una pausa. El médico dijo que no hay absolutamente nada. NADA. Él cree que es psicosomático. Estrés, soledad, ya sabes. ¿Psicosomático? La incredulidad de Clara era palpable. Sofía, mamá no es de inventar cosas. Es la mujer más con los pies en la tierra que conozco. Si siente algo, es porque algo está pasando. ¿Con los pies en la tierra? Clara, a veces vives en otro mundo. Es una señora de casi 70 años, viuda, que pasa la mayor parte del tiempo sola. Por supuesto que su mente puede jugarle malas pasadas. El médico sugirió que necesita más estímulos, una actividad. Necesita ser escuchada, Sofía. No un médico que la trata como una loca senil en 15 minutos. La voz de Clara se elevó. ¿Acaso le preguntaste cómo se siente? ¿Qué cree ella que es? ¿Qué importa lo que crea? El ultrasonido mostró que no hay nada. Eso es un hecho. El resto es fantasía. Me quedaré aquí unos días, para asegurarme de que tome sus medicinas. Y quizás deberíamos considerar, ya sabes, traerla a vivir más cerca de una de nosotras. La conversación terminó en un punto muerto, como siempre sucedía cuando la lógica de Sofía chocaba con la intuición de Clara. Colgaron el teléfono, cada una convencida de su propia versión de la verdad. En la sala, Lala, que había escuchado cada palabra, se mecía lentamente en su silla. Las voces de sus hijas, una diagnosticándola con soledad y la otra defendiendo un misterio que ni ella misma entendía, solo profundizaron su aislamiento. Estaba a la deriva en un océano de incomprensión, y la única tierra a la vista era la sensación innegable y creciente en su propio cuerpo. Los días que siguieron a la visita al médico fueron un borrón de desánimo. Sofía se quedó una semana, un huracán de cuidados bien intencionados. Reorganizó la despensa, marcó las cajas de pastillas con los días de la semana, e intentó sin éxito interesar a Lala en clases de cerámica para la tercera edad. Lala aceptaba todo con una pasividad cansada, tomando los ansiolíticos que la dejaban somnolienta y los diuréticos que no disminuían la hinchazón. Interpretaba el papel de la paciente confundida para aplacar a su hija, pero por dentro, una rebelión silenciosa se estaba formando. Cuando Sofía finalmente se fue, una quietud pesada se instaló en la casa. Fue entonces cuando el nuevo síntoma comenzó. Era tarde en la noche, quizás las 3 de la mañana, ese momento en que el mundo parece contener la respiración. Lala se despertó de repente, sin saber por qué. El silencio era absoluto, roto solo por el zumbido distante de un insecto. Se giró en la cama y entonces lo oyó. Era un sonido tenue, casi imperceptible, un llanto. No era el llanto fuerte y exigente de un bebé hambriento, sino un lamento suave y melancólico, como el eco de una tristeza antigua. Venía de lejos, pero al mismo tiempo, de muy cerca. Se sentó en la cama, el corazón acelerado. Escuchó con atención. El sonido se detuvo. Fue un sueño, pensó, o el viento en los cables eléctricos. Intentó volver a dormir, pero el sonido regresó, un poco más claro esta vez. Un sollozo débil, un murmullo de angustia. Lala se levantó y fue a la ventana. La calle estaba desierta. Las casas vecinas oscuras y silenciosas. No había nadie. El sonido no venía de afuera. Volvió a la cama y al acostarse, puso la mano sobre su vientre. Y entonces lo sintió. El sonido no era algo que oía con sus oídos. Era una vibración, una resonancia que parecía venir de dentro de sí misma. El llanto resonaba en su propio cuerpo. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. Esto no era somatización, no era gas. Era algo que desafiaba toda su experiencia como mujer y como partera. En las noches siguientes, el llanto se convirtió en su compañero secreto. Venía e iba, a veces un sollozo solitario, otras un lamento continuo que duraba minutos. Era un sonido de pura soledad, de un anhelo profundo por ser escuchado. Y Lala, la única que podía oírlo, comenzó a responder. En susurros, en la oscuridad de su habitación, le hablaba a su vientre. «Calma, mi bien. Estoy aquí. Mamá está aquí». No sabía a quién le estaba hablando, pero las palabras salían con la naturalidad de un instinto largamente dormido. El llanto fantasma la empujó más allá del límite de la razón médica. Las medicinas de Sofía estaban intactas en el cajón. Lala sabía que las pastillas no podían silenciar aquel sonido. Había solo una persona en San Juan del Río que quizás podría entender.
alguien cuya sabiduría no provenía de libros y máquinas, sino de la tierra y las tradiciones. Necesitaba ver a Doña Refugio de nuevo. Esta vez no fue con miedo a una enfermedad, sino con el peso de un misterio. Encontró a Refugio regando sus rosales, el agua de su regadera de metal creando pequeños arcoíris bajo el sol de la mañana. «Refugio», comenzó Lala, la voz temblorosa. «Necesito hablar contigo. Ha pasado algo más». La vieja curandera dejó la regadera y la guió hacia adentro, a la cocina que olía a hierbas secas. Se sentaron a la mesa de madera rústica. Lala le contó todo: la visita al médico, el ultrasonido vacío, las pastillas para la ansiedad y finalmente, con la voz bajando a un susurro, el llanto que oía en las madrugadas, el llanto que venía de dentro de ella. Refugio escuchó con una intensidad inmóvil. Sus ojos oscuros, profundos como pozos, parecían ver más allá de las palabras de Lala, directamente al alma de su aflicción. Cuando Lala terminó, Refugio no dijo nada durante un largo tiempo. Se levantó, tomó un pequeño brasero de barro, encendió un trozo de carbón y arrojó sobre él algunas piedras de resina de copal. El humo blanco y aromático se elevó en espirales, llenando la pequeña cocina con su olor sagrado. Volvió a sentarse y tomó ambas manos de Lala entre las suyas. Las manos de Refugio eran secas y cálidas, y su tacto era sorprendentemente firme. Cerró los ojos. «Tu cuerpo no miente, Eulalia», dijo Refugio, la voz suave pero cargada de autoridad. «La medicina de los hombres de la ciudad tiene sus límites. Solo pueden ver lo que está hecho de carne. Pero somos más que eso. Somos memoria. Somos espíritu». Apretó las manos de Lala. «Lo que llevas no es un niño de sangre y hueso. Es una promesa. Un alma que no pudo venir al mundo de la manera correcta y que te ha elegido a ti, la mujer de las manos que sanan, la puerta entre los mundos, para encontrar su camino. Este llanto no es de dolor, es de espera. Es un espíritu que anhela ser liberado». Lala miró a su amiga, el escepticismo luchando contra una ola de alivio. Un espíritu. La idea era fantástica, sacada de los cuentos que su abuela contaba junto al fuego, pero, de alguna manera, tenía más sentido que gases y ansiedad. Le daba un propósito, una dignidad a lo que le estaba pasando. «¿Una promesa?», susurró Lala. «¿Qué promesa?». Refugio abrió los ojos. Había en ellos una tristeza profunda. «Eso solo tú puedes saberlo. Alguna tristeza antigua, tuya, o de tus antepasados. Una vida que fue pedida y no fue dada. Tu cuerpo, en su sabiduría, está tratando de corregir un viejo error. No estás enferma, Lala. Has sido elegida. Es una bendición terrible, pero es una bendición». Las palabras de Refugio fueron como una semilla plantada en el suelo fértil del alma de Lala. Al principio, la idea parecía extraña, salvaje, pero en los días siguientes comenzó a germinar. La explicación de la curandera resonaba con una verdad más profunda que el diagnóstico clínico del doctor Mateo. Ella, una partera, siempre había sabido que había más en el nacimiento que solo biología. Había un misterio, una fuerza que no podía ser medida ni vista en una pantalla. Dejó de esconderse. Empezó a aceptar el cambio en su cuerpo no como una aflicción, sino como un estado. Su vientre, ahora visiblemente redondeado bajo su vestido, ya no era una fuente de vergüenza, sino de una maravilla aterradora. Lo tocaba con frecuencia, no para verificar un síntoma, sino como una madre acaricia a su hijo por venir. El llanto nocturno ya no la asustaba. Lo veía como una comunicación, una forma del ser dentro de ella de expresar su soledad. Clara llamó unos días después, la voz aún teñida de preocupación por la conversación con Sofía. «Mamá, ¿cómo te sientes? De verdad». Por primera vez, Lala decidió compartir un fragmento de su nueva perspectiva. «Estoy bien, mi hija. Estoy diferente». «¿Diferente cómo?», insistió Clara. Lala dudó, buscando las palabras adecuadas. El médico no encontró nada porque no estaba buscando en el lugar correcto. Hablé con Refugio. Ella cree que no es una enfermedad del cuerpo. Hubo un silencio al otro lado de la línea, pero no era el silencio escéptico de Sofía. Era un silencio atento. «¿Y qué cree que es, mamá?». Ella cree que es algo espiritual, un alma pidiendo paso. Lala esperaba una risa, o quizás una explosión de preocupación aún mayor. En cambio, la voz de Clara llegó suave, llena de una curiosidad cautelosa. «Un alma. Mamá, eso es. ¿Qué sientes tú al respecto? ¿Le crees?». «No sé qué creer, mija», admitió Lala.
la voz entrecortada. Pero lo que dijo tiene más sentido para mi corazón que lo que el médico dijo para mi cabeza. Por primera vez en meses, no siento que estoy loca. Aquella conversación con Clara fue un bálsamo. Saber que al menos una de sus hijas estaba dispuesta a entrar en su mundo, a considerar lo imposible, le dio una fuerza renovada. Ya no estaba completamente sola en su isla. Había un puente, por frágil que fuera, hacia la orilla de la comprensión. La semilla de la creencia, regada por esta aceptación, comenzó a brotar. San Juan del Río era un pueblo donde los secretos tenían vida corta. Las noticias, o más precisamente, los rumores, viajaban más rápido que el viento, llevados por las vendedoras del mercado, los hombres que bebían pulque en la cantina y las mujeres que lavaban la ropa en el río. Y el secreto de Lala, que ya no se esforzaba por ocultar, era demasiado grande para ser contenido por las paredes de su casa. Todo comenzó con miradas. Cuando Lala caminaba hacia la iglesia o la panadería, la gente dejaba lo que estaba haciendo para observarla. Sus ojos se desviaban hacia su vientre, ahora innegablemente prominente. Seguían los susurros, zumbidos discretos que cesaban en cuanto ella se acercaba. Podía sentir las preguntas en el aire. ¿Viste a doña Lala? ¿Qué le pasa? Dicen que está enferma. No, no es enfermedad, parece. Nadie se atrevía a decir la palabra. La primera en verbalizar la sospecha fue Carmen, la esposa del panadero, una mujer cuya lengua era tan afilada como su cuchillo de pan. Encontró a Lala en la plaza, sentada en una banca bajo la sombra de una jacaranda. «Lala, querida», comenzó Carmen, con una dulzura venenosa. «Perdona mi indiscreción, pero la gente está comentando. ¿Te sientes bien? Tu vientre está tan hinchado». Lala miró a Carmen, sus ojos tranquilos encontrando la curiosidad maliciosa de la otra mujer. Por un momento, pensó en mentir, en inventar una historia sobre retención de líquidos, pero el cansancio de esconderse era mayor que el miedo al ridículo. «Nunca me he sentido más conectada a un propósito, Carmen», respondió Lala, la voz firme. «Estoy esperando». La palabra quedó flotando en el aire cálido de la tarde. Carmen parpadeó, confundida. «¿Esperando? ¿Esperando qué? ¿Vienen tus nietos de visita?» Lala puso la mano protectoramente sobre su vientre. «No, solo esperando». La respuesta enigmática fue más potente que cualquier confesión. En pocas horas, la historia de Carmen, debidamente sazonada y exagerada, había recorrido todo el pueblo. Las versiones variaban. Algunos decían que la vieja Lala se había vuelto loca de soledad. Otros, más crueles, insinuaban un amante secreto, un escándalo tardío. La versión más fantástica, y la que comenzó a ganar más fuerza, era que estaba embarazada a los 67 años. La idea era tan absurda, tan contraria a todas las leyes de la naturaleza, que se volvió irresistible. El pueblo no sabía si reír o persignarse. Eulalia Ramírez, la respetada partera, se había convertido en el centro de un espectáculo que no eligió, pero que ahora estaba obligada a protagonizar. El rumor, como era de esperar, llegó a oídos de Sofía a través de una prima lejana que todavía vivía en San Juan del Río. La llamada fue breve, pero devastadora. Sofía colgó el teléfono, el rostro pálido de rabia y humillación. Embarazada. Estaban diciendo que su madre, una viuda de casi 70 años, estaba embarazada. Condujo de Querétaro a San Juan del Río en tiempo récord, la mente hirviendo con escenarios terribles. Su madre estaba sufriendo un colapso mental completo. Necesitaba ser internada. Necesitaba ayuda psiquiátrica seria. Esta vez, no habría test de manzanilla ni sugerencias de pasatiempos. Sería una intervención. Llegó sin avisar, encontrando a su madre en el porche, cosiendo una pequeña manta de lana blanca. La visión de esa manta, un símbolo tan claro de maternidad, fue la gota que colmó el vaso para Sofía. «Mamá, ¿qué significa esto?», explotó, señalando el vientre de Lala. «Todo el pueblo se está riendo de nosotros. Están diciendo que estás embarazada. ¿Cómo pudiste dejar que esto llegara a este punto?». Lala dejó la costura en su regazo. Su expresión serena no se inmutó por la furia de su hija. «No es del pueblo de quien necesito que me creas, Sofía. Es de ti». «¿Creer en qué? ¿En un milagro? Mamá, no estás embarazada. El médico lo demostró. Estás enferma, tu mente está enferma. Y esa amiga tuya, la bruja de refugio, te está llenando la cabeza de tonterías peligrosas». La puerta se abrió y entró Clara.
habiendo llegado en autobús pocos minutos después de Sofía, había sentido, por la última conversación con su hermana, que se estaba gestando una tormenta. «Sofía, detente», dijo Clara, interponiéndose entre su hermana y su madre. «Gritar no ayudará en nada. ¿Y qué ayudará, Clara? Encender incienso y cantar mantras. Nuestra madre se ha convertido en el hazmerreír. Necesitamos hacer algo». «¿Hacer qué? ¿Encerrarla? ¿Forzarla a tomar medicinas que la dejen dopada?», replicó Clara. «¿Acaso te has detenido a escuchar lo que siente? ¿A tratar de entender su mundo?». El conflicto inevitable entre las dos hermanas se desarrolló allí, en la pequeña sala del ala. Sofía, con su lógica implacable y su miedo al juicio social. Clara, con su defensa apasionada de la intuición y la fe de su madre. Discutieron sobre médicos y curanderas, sobre hechos y sentimientos, sobre razón y espíritu, y en el centro del huracán, Lala permaneció en silencio, la pequeña manta blanca en su regazo. Ella era el objeto de esa disputa, pero al mismo tiempo estaba más allá de ella. La pelea de sus hijas era una pelea del mundo exterior, un mundo que ya no podía tocarla de la misma manera. Su realidad ahora era interna, centrada en el peso de su vientre y en el llanto suave que solo ella podía oír. Aquel enfrentamiento, doloroso como era, solo solidificó su convicción. Si ni sus propias hijas podían unirse para entenderla, entonces tendría que recorrer ese camino sola. La discusión con sus hijas dejó un residuo de tristeza en la casa. Sofía regresó a Querétaro, derrotada y furiosa. Clara se quedó, pero un abismo de incertidumbre ahora las separaba. Quería creerle a su madre, pero la realidad de la situación era abrumadora. Esa noche, incapaz de dormir, Lala se levantó y fue a un viejo baúl de madera que guardaba en el fondo del armario. Allí era donde guardaba los recuerdos que eran demasiado dolorosos para exhibir en la estantería. Abrió la tapa, liberando el olor a cedro y naftalina. Sus manos buscaron entre vestidos de bautizo y las primeras cartas de Antonio, hasta que encontraron lo que buscaban, una pequeña caja de metal oxidada. La llevó a la cocina y la abrió bajo la luz tenue de la bombilla. Dentro había solo dos objetos, un mechón de cabello negro y fino, atado con una cinta descolorida, y una única foto en blanco y negro. La foto mostraba a una Lala muy joven, con no más de 20 años, sosteniendo a un bebé en brazos. A su lado, Antonio, también joven, miraba a la cámara con aire incómodo. El recuerdo la golpeó con la fuerza de una ola. Antonio, no su esposo, sino su primer hijo. Había nacido entre Sofía y Clara, un bebé frágil con los pulmones débiles. Vivió solo 3 meses, durante un invierno particularmente duro. Murió en sus brazos en una madrugada fría, su pequeño cuerpo sucumbiendo a una fiebre que ningún té o compresa pudo bajar. En ese momento, el duelo era un lujo que no podía permitirse. Con una hija pequeña que criar y otra en camino, y un esposo que veía las lágrimas como una debilidad, se tragó su dolor. Enterraron al bebé en el pequeño cementerio del pueblo, en una tumba sin nombre, como era costumbre para los no bautizados. Guardó el mechón de cabello y la única foto, y encerró el dolor en el baúl de madera, junto con los recuerdos. Nunca más habló de él, ni siquiera a sus hijas. Era un secreto, una herida que nunca cicatrizó de verdad. Lala miró la foto, sus dedos trazando el pequeño rostro del bebé, y entonces las palabras de refugio volvieron a ella, una promesa, un alma que no pudo venir al mundo de la manera correcta, una vida que fue pedida y no fue dada. Una certeza abrumadora la llenó. El llanto que oía no era de un espíritu cualquiera, era el llanto de su hijo, Antonio, el que se fue demasiado pronto, cuya vida no fue debidamente celebrada ni lamentada, aquel cuya alma, quizás, se había quedado atrapada entre los mundos, esperando a su madre. Lágrimas calientes finalmente rodaron por su rostro, lágrimas que había contenido durante más de 40 años. No eran lágrimas de tristeza, sino de reconocimiento. El misterio que crecía en su vientre ahora tenía un nombre. Era su hijo, volviendo a ella, pidiendo el paso que le había sido negado. La promesa olvidada finalmente estaba siendo revelada. La revelación sobre el pequeño Antonio lo cambió todo. La confusión y el miedo que atormentaban a Lala fueron reemplazados por una claridad serena y un sentido de propósito. Lo que le estaba sucediendo no era una locura ni una maldición. Era una segunda oportunidad, una oportunidad de darle a su hijo
lo que no pudo darle en vida, un reconocimiento, una despedida adecuada, una liberación. Ya no estaba esperando de forma pasiva, estaba gestando, no un cuerpo, sino un alma. El proceso asumió un nuevo significado, una sacralidad que la llenaba de una fuerza tranquila. A la mañana siguiente, encontró a Clara en la cocina. La hija menor tenía ojeras, la preocupación grabada en su rostro. Lala se sentó a la mesa y empujó la pequeña caja de metal hacia ella. «Ábrela», dijo suavemente. Clara abrió la caja y miró la foto y el mechón de cabello, confundida. «¿Quién es este bebé, mamá?» «Es tu hermano, Antonio. Nació entre tú y Sofía. Vivió solo 3 meses». Clara miró de la foto a su madre, el shock y la comprensión apareciendo en sus ojos. «¿Un hermano? Yo nunca lo supe». Lala contó la historia, la voz firme, sin lágrimas. Contó sobre el invierno frío, la fiebre, la tumba sin nombre y el dolor que encerró durante décadas. Y luego conectó el pasado con el presente. «Es él, Clara, es su alma la que llevo. Ha vuelto para que pueda dejarlo ir en paz». Para Clara, que siempre había vivido en el umbral entre lo visible y lo invisible, la historia encajó como la pieza final de un rompecabezas. El embarazo inexplicable de su madre, el llanto fantasma, la insistencia en que no era una enfermedad, todo tenía sentido dentro de una lógica espiritual. Las lágrimas que Lala no derramó, Clara las derramó por ella. Eran lágrimas de tristeza por un hermano que nunca conoció y de alivio por finalmente entender el viaje de su madre. «Te creo, mamá», susurró Clara, tomando la mano de Lala. «Te creo». En ese momento, la alianza entre madre e hija fue sellada. Clara se convirtió en la guardiana de la historia de Lala, su defensora contra un mundo escéptico. Lala ya no estaba sola. Tenía una cómplice en su milagro personal. A partir de ese día, ya no estaban lidiando con una crisis, sino preparándose para un nacimiento. Con la historia del bebé Antonio ahora compartida con Clara, y a través de ella, de forma más suave, con una perpleja y todavía escéptica Sofía, la dinámica en San Juan del Río también comenzó a cambiar. La historia de Lala, antes un rumor de locura o escándalo, comenzó a transformarse en leyenda. Clara, en su intento de proteger a su madre, compartía la versión espiritual de la historia con algunos vecinos de confianza, aquellos que sabía que no se burlarían. La narrativa era poderosa. La vieja partera, una mujer de manos sagradas, había sido elegida para dar paso al alma perdida de su propio hijo. El pueblo se dividió en 3 bandos. El primero era el de los escépticos, liderados por figuras como Carmen, la panadera. Para ellos, era una historia absurda, una fantasía de una vieja senil, probablemente inventada por su hija artista para encubrir la vergüenza. Se burlaban abiertamente, haciendo chistes crueles en la cantina y en el mercado. «Oí que doña Lala va a dar a luz al Espíritu Santo», decían riendo. El segundo grupo era el de los curiosos y temerosos. No sabían qué creer. La historia era demasiado extraña para ser verdad, pero Lala era una figura respetada. Y sí había algo de verdad en ello. La observaban desde lejos, con una mezcla de lástima y admiración supersticiosa. Le traían pequeñas ofrendas, un pan dulce, un ramo de flores, dejándolas en su puerta sin decir palabra, como si quisieran apaciguar una fuerza que no comprendían. El tercer grupo, el más pequeño pero el más devoto, era el de los creyentes. Eran, en su mayoría, las mujeres mayores, aquellas que, como Lala, habían crecido con las historias de milagros y espíritus. Eran las mujeres cuyos hijos o nietos Lala había ayudado a nacer. Veían lo que estaba sucediendo no como una locura, sino como una señal divina. Visitaban a Lala, no para cuestionar, sino para ofrecer apoyo. Le traían tés de hierbas para calmarla, se sentaban con ella en silencio y le pedían su bendición. Para ellas, la casa encalada de Lala se había convertido en una especie de santuario. Lala, por su parte, aceptaba todas las reacciones con la misma gracia. La burla ya no la hería, y la devoción no la envanecía. Estaba enfocada en su tarea interna, un proceso que la aislaba, y al mismo tiempo, la conectaba con algo mucho más grande que las opiniones de su pequeño pueblo. La creciente notoriedad de Lala inevitablemente llegó a oídos de la autoridad moral del pueblo. El padre Miguel era un hombre bueno, de mediana edad, que se esforzaba por equilibrar la doctrina de la Iglesia
con las creencias populares profundamente arraigadas de su congregación. Presionado por los escépticos que acusaban a Lala de herejía y por los creyentes que susurraban sobre un milagro, decidió que necesitaba intervenir. Visitó la casa de Lala una tarde soleada, su semblante serio bajo su sombrero de sacerdote. Clara lo recibió en la puerta, desconfiada pero respetuosa. «He venido a hablar con su madre, si ella está dispuesta», dijo, la voz amable. Lala lo recibió en la sala. Se sentaron frente a frente, la luz polvorienta del sol iluminando la habitación. «Eulalia», comenzó el padre Miguel, «he oído muchas historias sobre su condición. La gente está confundida. Algunos están asustados. Como su pastor, necesito entender lo que está pasando». Lala miró al sacerdote, un hombre que conocía desde que era monaguillo. Vio la preocupación genuina en sus ojos, pero también la rigidez de su posición. «¿Qué quiere que le diga, padre? ¿Que lo que siento no es real? ¿Que lo que la ciencia no puede medir no existe?», respondió ella, la voz tranquila. «He pasado toda mi vida creyendo en un Dios que no puedo ver. ¿Por qué es tan difícil creer en un hijo que no puedo tocar?». La respuesta lo desarmó. Esperaba encontrar delirio, quizás arrogancia, pero encontró una fe simple e inquebrantable. «Hija mía, la fe debe ser guiada por la razón y la tradición de la Iglesia», argumentó él, un poco torpemente. «A veces, el diablo puede usar nuestro dolor y nuestro deseo para engañarnos, para hacernos creer en falsos milagros. Esto no es un milagro para la Iglesia o para el pueblo, padre. Es para mí, es una deuda que tengo con mi hijo. Dios, en su misericordia, me está permitiendo pagarla». La simplicidad de su declaración era irrefutable. No estaba reclamando santidad, ni buscando seguidores. Simplemente estaba viviendo su verdad. El padre Miguel se quedó casi una hora. Intentó argumentar con teología. Sugirió que podría ser una prueba, una crisis de fe. Pero todas sus palabras chocaban contra el muro sereno de la convicción de Lala. Salió de su casa más confundido que cuando llegó. No podía respaldar su historia, pero tampoco podía condenarla. En su sermón del domingo siguiente, habló vagamente de los misterios de la fe y la importancia de no juzgar al prójimo, un mensaje que cada uno de los 3 bandos del pueblo interpretó a su favor. La visita del sacerdote, en lugar de resolver el asunto, solo profundizó el misterio. Los meses de julio y agosto se arrastraron, calurosos y secos. La vida de Lala se asentó en una nueva rutina, la rutina de una gestación espiritual. Las náuseas matutinas habían pasado, reemplazadas por un hambre constante y un antojo de comidas extrañas que Clara se esforzaba por encontrar. Mangos verdes con chile, el dulce de calabaza que su madre solía hacer. Su cuerpo continuaba transformándose. Su vientre estaba grande y redondo, como el de una mujer en el último trimestre. Sus senos se volvieron más llenos y sensibles. Se movía más lentamente, con el balanceo característico de las embarazadas. Para cualquiera que la viera, la imagen era inconfundible. Clara se convirtió en su cuidadora a tiempo completo. Le cocinaba, se aseguraba de que descansara y la protegía de los vecinos más curiosos o malintencionados. Las dos desarrollaron un lenguaje propio, una comunicación que trascendía las palabras. Cuando Lala ponía la mano en su vientre con expresión de dolor, Clara sabía que no era un dolor físico, sino una ola de tristeza del espíritu de Antonio. Entonces encendía una vela o preparaba un té de toronjil, y las dos permanecían en silencio hasta que la ola pasaba. Lala comenzó a preparar un ajuar, no con ropa y pañales, sino con objetos simbólicos. Cosió la pequeña manta de lana blanca que tanto había impactado a Sofía. Bordó en ella un nombre, Antonio. También talló un pequeño pájaro en un trozo de madera, un símbolo del alma lista para volar. Doña Refugio era una visitante constante. Le traía hierbas para fortalecer a Lala y realizaba pequeñas ceremonias de limpieza con humo de salvia, para proteger la casa de energías negativas. Las dos viejas amigas se sentaban juntas durante horas, sin hablar mucho, pero compartiendo una profunda comprensión del proceso sagrado que se estaba desarrollando. «Tu cuerpo sabe qué hacer, Lala», decía Refugio. «Recuerda, confía en él». Y Lala confiaba. Se entregó por completo a la experiencia, aceptando la extrañeza y la incomodidad como parte del viaje. Se estaba preparando para el parto, un parto que ninguna escuela de medicina podría enseñar y que tendría que realizar sola, guiada solo por su instinto y la memoria de su cuerpo.
A principios de septiembre, con la fecha del parto acercándose simbólicamente, cerca del aniversario de la muerte del pequeño Antonio, algo inesperado sucedió. Sofía apareció en la puerta de Lala, sola. No parecía enfadada ni lista para una pelea. Parecía cansada, con los hombros caídos bajo un peso invisible. Llevaba una única bolsa de compras. Entró en silencio, sus ojos recorriendo el vientre prominente de su madre y la expresión serena en su rostro. No había locura en los ojos de Lala, solo una calma que Sofía no podía comprender. «Yo te traje algo», dijo Sofía, la voz baja. Sacó de la bolsa un camisón de algodón, sencillo y bonito, del tipo que las mujeres usan en los hospitales después del parto. Era de una tela suave, de color azul pálido. Lala tomó el camisón, el gesto de Sofía tan impactante que la dejó sin palabras. «No lo entiendo, mamá», continuó Sofía, las lágrimas finalmente brotando de sus ojos. «Mi cabeza, mi lógica, todo en mí grita que esto es imposible, que necesitas ayuda. Pero te veo, y no pareces enferma, pareces en paz, más en paz de lo que te he visto en años». Hizo una pausa, luchando por encontrar las palabras. «He peleado contigo. He intentado forzarte a ver el mundo a mi manera, y me di cuenta de que quizás el amor no se trata de entender, quizás se trata de aceptar. No puedo entrar en tu mundo, mamá, pero puedo quedarme en la puerta y asegurarme de que estés segura y que sepas que eres amada». El regalo del camisón era más que un trozo de tela, era una bandera blanca. Era la admisión de Sofía de que, aunque no podía creer en el milagro, podía, y lo haría, creer en su madre. Era la forma pragmática de Sofía de participar en ese ajuar simbólico. Lala se levantó y abrazó a su hija mayor, un abrazo que sanó meses de dolor e incomprensión. En ese momento, su círculo de apoyo estaba completo. Tenía la fe de Clara, la sabiduría de Refugio, y ahora, el amor incondicional de Sofía. Estaba lista para lo que viniera a continuación. La semana que precedió a la noche fatídica fue de una quietud extraña. Era como si el propio pueblo de San Juan del Río estuviera conteniendo la respiración. Los susurros disminuyeron, la burla cesó. Había una expectación en el aire. Creyentes y escépticos, todos observaban la casa de Lala, esperando. Lala pasó esos días en un estado de introspección profunda. Apenas salía de casa. Pasaba la mayor parte del tiempo en su mecedora, las manos posadas en el vientre, los ojos cerrados. No estaba durmiendo, sino meditando, comunicándose en silencio con la presencia que llevaba. Clara sentía el cambio en la atmósfera. La energía en la casa se estaba acumulando, volviéndose más densa. Las olas de tristeza del espíritu de Antonio se hicieron más frecuentes e intensas. Lala a veces gemía durante el sueño, su rostro contraído en un dolor que no era físico. «Tiene miedo», susurró Lala a Clara una tarde. «Tiene miedo de ir hacia la luz. Ha estado oscuro durante mucho tiempo para él». Clara, siguiendo los consejos de Refugio, comenzó a preparar la casa para el parto. Limpió cada rincón, abrió las ventanas para dejar entrar el aire y la luz, y colocó jarrones de cempasúchil, las flores de los muertos, en todas las habitaciones, creando un camino de pétalos dorados desde la habitación de Lala hasta la puerta principal. Era un gesto para guiar al alma en su viaje. En la víspera, Refugio vino y realizó una última ceremonia. Con un ramo de hierbas, sahumó a Lala y la habitación, rezando en una mezcla de español y una lengua indígena que Clara no reconoció. Su oración no era por un parto seguro, sino por un tránsito pacífico. Cuando Refugio se fue, sostuvo la mano de Lala con fuerza. «Sé valiente, amiga. Tú eres la puerta. Todo lo que tienes que hacer es abrirla». Esa noche, Lala se sentó con Clara en la sala. No hablaron mucho. Simplemente estuvieron juntas, madre e hija, en la calma antes de la tormenta, esperando que la marea cambiara. Lala sentía las primeras agitaciones en su vientre, no contracciones dolorosas, sino un temblor profundo, una señal de que la larga espera estaba llegando a su fin. El dolor comenzó sutilmente, poco después de la medianoche. Era un dolor sordo en la parte baja de la espalda, una presión familiar que Lala reconoció al instante. Eran las primeras contracciones. No le dijo nada a Clara, que se había quedado dormida en un sillón. La dejó descansar. Ese viaje, sabía, tendría que comenzarlo sola. Fue a su habitación, el camino iluminado por la luz de la luna. Se acostó en la cama,
pero la inquietud no la dejaba quedarse quieta. Se levantó y comenzó a caminar por la habitación, en círculos, como un animal enjaulado. A cada paso, la presión en su vientre aumentaba. No eran contracciones de un parto normal, eran oleadas de emoción pura. Cada una traía consigo un recuerdo, una imagen de la corta vida de Antonio. La primera ola trajo la alegría de descubrir que estaba embarazada de él. La segunda, el peso de su pequeño cuerpo en sus brazos por primera vez. La tercera, la angustia de su primera fiebre. El dolor se mezclaba con el amor, el luto con la esperanza. Era como si estuviera reviviendo toda su historia con él en una sucesión rápida y dolorosa. El llanto fantasma, que se había vuelto más suave en los últimos meses, ahora regresó con toda su fuerza. Era un lamento agudo y desesperado que llenaba su cabeza. Era el sonido del miedo de su hijo, el miedo a lo desconocido. «No tengas miedo, mi amor», susurró Lala a su vientre, la voz entrecortada. «Estoy contigo. Haremos esto juntos». Se apoyó contra la pared, el sudor brotando en su frente. La intensidad estaba creciendo. Era hora. Fue a la sala y tocó suavemente el hombro de Clara. «Clara, despierta, mija. Es la hora». Los ojos de Clara se abrieron, instantáneamente alertas. Vio el rostro de su madre, el dolor y la determinación grabados en él. Sin una palabra, se levantó y la siguió a la habitación, cerrando la puerta tras de sí. La vigilia había comenzado. La habitación se transformó en un espacio sagrado, fuera del tiempo. Clara encendió una única vela, cuya llama danzante proyectaba sombras largas y temblorosas. El aire estaba pesado con el olor a cera y a cempasúchil. El trabajo de parto de Lala no se parecía a ninguno que ella hubiera presenciado. No gritaba, sus gemidos eran bajos, guturales, sonidos que parecían venir de las profundidades de la tierra. No se acostaba, sino que se movía constantemente. Se ponía en cuclillas, se balanceaba hacia adelante y hacia atrás, se apoyaba en la pared. Su cuerpo, guiado por una sabiduría instintiva, buscaba la posición correcta para liberar lo que estaba dentro. Clara estaba a su lado, no como una partera, sino como una testigo silenciosa. Sostenía la mano de su madre durante las olas más fuertes, le secaba el sudor de la frente con un paño húmedo y le susurraba palabras de aliento. «Eres fuerte, mamá. Puedes hacerlo. Ya casi está allí». Las horas se arrastraban. El dolor de Lala parecía trascender lo físico. En ciertos momentos, sus ojos se quedaban en blanco y hablaba con personas que no estaban allí. «Antonio», murmuraba, refiriéndose a su esposo. «Perdóname, no lo dejé llorar». Yo no lloré. En otros momentos, parecía conversar con el bebé. «Está bien, mi hijo. La luz no te hará daño. Es cálida. Es paz». Estaba en un trance, reviviendo y sanando las heridas de su pasado. El parto no era solo para el alma de su hijo, sino para la suya propia. Cada contracción era una confesión, cada gemido una absolución. Estaba dándose a luz a sí misma, a una nueva versión de Eulalia Ramírez, libre del peso del duelo no expresado y del silencio impuesto. Clara observaba, asombrada y aterrorizada. Estaba presenciando no un evento físico, sino un exorcismo de amor, una batalla espiritual librada en el cuerpo de su madre. El aire en la habitación crepitaba con una energía que casi podía tocar. Algo estaba a punto de suceder. La frontera entre los mundos se estaba volviendo peligrosamente delgada. Cerca de las 4 de la mañana, hubo un cambio. Los movimientos frenéticos de Lala cesaron. Se detuvo en medio de la habitación y cayó de rodillas, el cuerpo temblando violentamente. Su respiración se volvió corta y entrecortada. «Clara», jadeó, los ojos desorbitados. Está viniendo. Ahora. Era el momento de la coronación, el punto de no retorno. La presión en su vientre se volvió insoportable. Una fuerza volcánica empujando hacia afuera. Arqueó la espalda, la cabeza echada hacia atrás, un grito silencioso atrapado en su garganta. Ya no había pensamientos, ni pasado ni futuro. Solo había ese momento, ese esfuerzo final y supremo. Clara se arrodilló frente a ella, sosteniendo sus hombros, tratando de anclarla en la realidad. Pero Lala ya no estaba allí. Sus ojos estaban cerrados, y su rostro era una máscara de concentración absoluta. Se había convertido en un canal, un portal entre la vida y lo que sea que estuviera más allá. El llanto fantasma dentro de ella alcanzó un crescendo agudo, y luego se detuvo abruptamente.
Un silencio profundo y repentino cayó sobre la habitación, tan absoluto que Clara pudo oír el zumbido en sus propios oídos. Y entonces, el fenómeno que comenzaría nuestra historia se manifestó. Una luz débil comenzó a emanar del cuerpo de Lala, de su vientre. Al principio, era un brillo suave bajo la piel de su abdomen, visible a través de la delgada tela de su camisón. La luz se intensificó, creciendo en brillo, pasando de un blanco suave a un dorado cálido. Clara ahogó un grito, retrocediendo instintivamente. No era un truco de la luz de la vela. La luz venía de su madre. Era real y estaba creciendo. La habitación entera comenzó a iluminarse con ese brillo sobrenatural, un brillo que no producía calor, pero que parecía vibrar con una energía pacífica. El dolor en el rostro de Lala se disolvió, reemplazado por una expresión de éxtasis y alivio. Estaba en el clímax de su viaje, el momento exacto del tránsito. Eulalia sintió la liberación. Fue como si un nudo, atado en su centro durante 40 años, finalmente se soltara. Una ola de calor y energía fluyó fuera de ella, no como un objeto físico, sino como un suspiro, una exhalación de su propia alma. La luz dorada que emanaba de ella se desprendió y se unió en el espacio frente a ella, formando la esfera pulsante que atormentaría y definiría el resto de su vida. Flotaba en el aire, silenciosa y magnífica, transformando la humilde habitación de adobe en una catedral. Clara observaba, las lágrimas corriendo por su rostro, sin atreverse a respirar. No tenía miedo. Lo que sentía era una reverencia abrumadora, la sensación de estar en presencia de algo verdaderamente sagrado. La luz era la cosa más hermosa que jamás había visto, más pura que cualquier color que hubiera mezclado en su paleta. Afuera, en la calle oscura, la luz era tan intensa que se filtró por las rendijas de la ventana y la puerta. Un vecino, despertado por la tos, vio el resplandor y se detuvo, perplejo. Otro, que regresaba tarde del trabajo, vio la pequeña casa de Lala brillar como si contuviera el sol mismo. No sabrían explicar lo que vieron, pero la imagen quedaría grabada en sus memorias para siempre. Dentro de la habitación, la luz comenzó a pulsar suavemente, al ritmo de la respiración ahora tranquila de Lala, y entonces, un sonido, no el llanto desesperado de antes, sino un único sonido, claro y cristalino, como el de una pequeña campana. Era un sonido de alegría, de libertad. La esfera de luz comenzó a deshacerse, no apagándose, sino disolviéndose en miles de partículas centelleantes, como polvo de estrellas, que subieron y desaparecieron en el techo. La habitación se sumió de nuevo en la penumbra, dejando atrás solo el olor a ozono y la imagen indeleble de lo que había sucedido. Lala se desplomó hacia adelante, exhausta, en los brazos de Clara. Su cuerpo estaba flácido, vacío. El vientre, antes tenso y protuberante, estaba ahora suave y flácido. El peso se había ido, el llanto se había ido, solo había silencio. «Se acabó, mija», susurró Lala, la voz débil pero clara. «Se ha ido. Es libre». Clara la sostuvo con fuerza, llorando de alivio, de tristeza y de una alegría incomprensible. Ayudó a su madre a acostarse en la cama, la cubrió con la manta blanca bordada con el nombre Antonio, y se sentó a su lado, velando su sueño, mientras los primeros rayos del amanecer comenzaban a surgir en el horizonte. El sol salió en un cielo despejado, inundando la habitación con una luz clara y nueva. Lala durmió durante horas, un sueño profundo y sin ensueños. Cuando despertó, sintió una ligereza en su cuerpo que no había sentido en meses. El dolor, el peso, la presión, todo había desaparecido. Era simplemente Eulalia de nuevo, una mujer de 67 años en su propio cuerpo. Clara estaba a su lado, con los ojos enrojecidos por el llanto y la vigilia. Sonrió cuando vio a su madre despierta. «¿Cómo te sientes?», preguntó suavemente. «Vacía», respondió Lala, y por primera vez, la palabra sonó como algo bueno. Era un vacío pacífico, el vacío de un deber cumplido. La noticia, o al menos las señales de lo que había sucedido, se extendió rápidamente por el pueblo esa mañana. Los vecinos que vieron la luz comenzaron a hablar, sus voces llenas de asombro. Su historia, combinada con el hecho de que el vientre de Lala había desaparecido de la noche a la mañana, creó una onda de choque en San Juan del Río. La gente comenzó a reunirse al otro lado de la calle, en pequeños grupos,
mirando la casa de Lala con una mezcla de miedo y admiración. Los escépticos guardaban silencio, sin saber qué hacer con los testimonios oculares de la luz. Los creyentes se persignaban, susurrando que había ocurrido un milagro. Doña Refugio fue la primera en visitar. Entró en la casa sin llamar, como siempre hacía. Vio a Lala en la cama, el rostro pálido pero sereno. Vio el vientre desinflado bajo las sábanas. No necesitó explicaciones. Simplemente se acercó. Tomó la mano de Lala y la besó. «Lo liberaste, amiga», dijo, los ojos brillando de orgullo. «Cumpliste la promesa». Más tarde ese día, llegó Sofía, llamada por una Clara exhausta y emocionada. Entró en la habitación preparada para lo peor, pero se detuvo en la puerta, impactada. El vientre de su madre había desaparecido. Lala estaba sentada en la cama, tomando un caldo que Clara le había preparado. Sofía no dijo nada, simplemente se sentó en el borde de la cama y tocó el abdomen de su madre por encima de la manta. Era suave, vacío. La lógica de Sofía se hizo añicos contra esa realidad imposible. Miró a los ojos de su madre y no vio locura, sino la verdad de una experiencia que nunca entendería, y por primera vez no lo intentó. Simplemente asintió, las lágrimas corriendo en silencio. En las semanas y meses que siguieron, la historia de Eulalia Ramírez se solidificó, pasando de ser un chisme a una leyenda local. Ya no era la viuda solitaria o la vieja partera, se convirtió en la que dio a luz a la luz. No hizo ningún esfuerzo por explicar o demostrar lo que sucedió. Cuando la gente le preguntaba, simplemente sonreía y decía: «Pagué una vieja deuda». Su paz era su mayor testimonio. Las reacciones del pueblo se asentaron. Los escépticos más acérrimos, como Carmen, la panadera, ahora evitaban el tema, murmurando explicaciones sobre histeria colectiva o un cortocircuito en los cables eléctricos, pero ya no tenían convicción en sus voces. Los curiosos y los creyentes ahora se habían unido en un grupo de respeto cauteloso. La gente comenzó a buscar a Lala, no para partos, sino para consejos. Una mujer que había perdido un hijo venía en busca de consuelo. Un hombre atormentado por la culpa venía en busca de absolución. Veían en ella a alguien que había viajado a la frontera entre los mundos y había regresado. Lala los escuchaba con paciencia, ofreciendo no milagros, sino la sabiduría sencilla que siempre había tenido, ahora profundizada por su experiencia. Tomó la pequeña manta blanca y el pájaro de madera y los enterró en el cementerio, en el lugar aproximado donde el pequeño Antonio había sido sepultado. Fue un funeral silencioso, con la presencia solo de ella, Clara, Sofía y Refugio. Una despedida final, 40 años tarde. Sus hijas encontraron un nuevo equilibrio. Sofía, aunque todavía incapaz de comprender racionalmente, aceptó la realidad de su madre y la amó por ello. Su amor se volvió más humilde, menos controlador. Clara, cuya fe había sido probada y confirmada, se convirtió en la cronista de la historia, pintando cuadros que intentaban capturar la luz que había presenciado. Lala estaba transformada. La mujer que había pasado la mayor parte de su vida en silencio, sirviendo a los demás y tragándose su propio dolor, había encontrado su voz de la manera más extraordinaria. No necesitaba gritar para ser escuchada. Su propia presencia, la calma en sus ojos y la historia que vivía en su piel hablaban más fuerte que cualquier palabra. Pasaron 2 años. San Juan del Río continuó su vida, con sus fiestas, sus sequías y sus cosechas, pero algo había cambiado en su alma. La historia de Lala se convirtió en parte del folclore local, un cuento contado a los niños en las noches frías, un recordatorio de que el mundo era más extraño y más maravilloso de lo que parecía. Eulalia Ramírez continuó su vida sencilla. Todavía se despertaba antes del sol para tomar su café de olla. Todavía cuidaba de su jardín de hierbas, pero la soledad que antes la atormentaba había desaparecido. Llevaba dentro de sí el eco de la luz, la paz de una promesa cumplida. A veces, cuando caminaba por el mercado, todavía oía los susurros, pero ahora eran diferentes. No eran de burla, sino de asombro. La gente le abría paso. La veían no como santa ni como loca, sino como una prueba viviente de que el amor y el duelo son fuerzas tan poderosas como las propias leyes de la naturaleza. En una tarde de septiembre, en el aniversario del parto, Lala estaba sentada en su porche, observando el atardecer pintar el cielo con tonos de naranja y dorado. Clara estaba con ella, pintando en un lienzo.
¿Te arrepientes de algo, mamá?, preguntó Clara de repente. Lala pensó por un momento, sus ojos en el horizonte. Me arrepiento de haber esperado tanto para llorar, dijo, pero no me arrepiento de cómo aprendí la lección. Descubrí que mi cuerpo, este cuerpo viejo y cansado, todavía tenía un último nacimiento que dar, el más importante de todos. Sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro arrugado. La lección de su viaje era clara. Nunca se debe dudar de la fuerza de una mujer, ni de la verdad que lleva en su vientre, incluso cuando el tiempo parece haberle quitado todo. Eulalia Ramírez, la abuela que quedó embarazada de un espíritu, era la prueba de que incluso en el último aliento, una nueva vida y una nueva verdad pueden nacer. La historia de Lala nos recuerda que las verdades más profundas no siempre son las que se pueden probar, sino las que se sienten en lo más profundo del alma. Su viaje a través de lo imposible nos enseña sobre la fuerza del duelo, del amor y de la fe que reside en cada uno de nosotros. Si este viaje por el corazón de México y los misterios del espíritu humano ha resonado en ti, suscríbete al canal, deja tu me gusta y comparte en los comentarios qué crees que sucedió realmente en esa habitación en San Juan del Río. Tu voz, tu interpretación, ayuda a mantener vivas historias como esta, que merecen ser contadas y recontadas. Gracias por escuchar.